SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Después de todas las advertencias se impone la realidad. Ahora son los datos los que demuestran ya en qué punto está la pandemia en Europa. Y el dato más revelador lo ha ofrecido una madrugada más Alemania, que si ayer batía el récord con 66.000 nuevos contagios, hoy notifica todavía 10.000 más infectados y más de 350 muertos en un solo día, mientras Bruselas llama a que todos los países de la Unión empiecen a poner la tercera dosis. Yelena Ayala, buenos días. Hola, buenos días. La situación en Alemania preocupa no solo en ese país, preocupa mucho en Europa. El Centro Europeo de Prevención de Enfermedades confía en la tercera dosis para aumentar la protección frente al virus, pero mientras llega y hace efecto esa vacuna, se siguen batiendo récords en el continente. Portugal ha registrado la mayor cifra de contagios en 4 meses y la segunda cifra más alta de muertos desde agosto. Récord de casos positivos en Países Bajos con casi 24.000. Dinamarca ha registrado la segunda cifra más alta de contagios desde que comenzó la pandemia, y en Italia los casos vuelven a superar los 10.000 al día. En España el debate sigue en torno al pasaporte COVID. Aragón se va a sumar a Cataluña, Baleares y Galicia, que ya lo exigen para entrar en los locales de ocio. La Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León estudian pedirlo y cómo, y Euskadi va a recurrir al Supremo después de que la justicia de su comunidad se lo tumbara. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Más allá de la pandemia, la última hora nos lleva también a Andalucía. Primero, por el acuerdo al que finalmente llegaron anoche patronal y sindicatos del metal en Cádiz. Hoy deberán ratificar los trabajadores. Acaban 9 días de huelga y de protestas, así que este es un amanecer distinto en la Bahía. Manu Sola, buenos días. Buenos días. Distinto, aunque con presencia policial en todo este polígono del Trocadero, porque la huelga técnicamente sigue convocada hasta que los trabajadores no ratifiquen el preacuerdo. Aquí en la Puerta de Dragados, un centenar de trabajadores esperan, algo alterados, la llegada del delegado sindical, que no ha venido todavía por aquí para explicarles los términos de este documento. Será un 2% fijo y la diferencia con el IPC se abonará en las nóminas de manera inmediata, algo clave sobre todo para los trabajadores eventuales, que son muchos, 2 de cada 3 en el sector. Va a ser un convenio de 3 años, así que el 20% restante se abonará en 2024. Estas son las condiciones que firmaron ayer tras más de 11 horas sindicatos y patronal. Ahora está todo, como decimos, en manos de los más de 20.000 trabajadores. De ellos depende que los 10 días de huelga terminen hoy y se vuelva al tajo. Pero esta mañana Andalucía es noticia por otra razón. Y de signo distinto, contrario, el desacuerdo que puede llevarse por delante al gobierno de Juanma Moreno, al que anoche la oposición le tumbó los presupuestos del año que viene. Eso incluye a Vox, que deja por tanto sin respaldo al gobierno del PP y de Ciudadanos. No parece que le queden muchas opciones más que el adelanto electoral al presidente andaluz, aunque él insiste en que seguirá su hoja de ruta. Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Sí, Juan Manuel Moreno, que tiene la potestad de fijar la fecha electoral, reitera su intención de seguir adelante, pero reconoce que tener que prorrogar las cuentas es el inicio del bloqueo. Es verdad que este es un comienzo del bloqueo, es verdad que es incomprensible para la mayoría de los andaluces. PSOE, Unidas Podemos y Vox han tumbado las cuentas públicas del próximo año, acusando a la Junta de no haber querido negociar en ningún momento. Hoy por delante tiene la Junta otro reto parlamentario: sacar adelante la ley del suelo, una de las de mayor calado de la legislatura y que ayer mismo aseguraban desde el gobierno andaluz estaba consensuada casi al 97%. Precisamente hoy el Congreso ratificará el apoyo mayoritario a los presupuestos del Estado. Y eso completará la foto política marcada también por la coincidencia ayer de Casado y Abascal en la manifestación de sindicatos policiales contra la reforma de la ley Mordaza y por la decisión de la Generalitat de no aplicar la sentencia del Supremo que le obliga a aumentar las clases en castellano. Y hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género. En lo que va de año, 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Desde que hay registros, en 2003 son 1.118. Naciones Unidas ha advertido en un nuevo informe esta madrugada de que con el coronavirus ha intensificado la violencia machista. Cerca de la mitad de mujeres en el mundo dice haber sufrido o haber presenciado algún caso de maltrato desde que empezó la pandemia. De cómo la pandemia ha empeorado esas situaciones lo explican testimonios como el que ha recogido Mariola Lourido. Gloria aguantó 34 años de maltrato psicológico de su exmarido. Que no es un golpe, es ¿cómo se te ocurre hacer esto? Porque yo no puedo utilizar la tarjeta. Y me decía, ¿por qué gastaste esto? Yo me sentí su esclava perfectamente. No lo denunció, pero hace 2 años, con el apoyo de su hijo adolescente, se separó. Llegó la pandemia y el confinamiento. Perdió el trabajo, malvivieron en un trastero, en habitaciones, el divorcio paralizado, días que no tenían ni para el pan. La sacó del abismo la terapia psicológica en la Federación de Mujeres Progresistas. Mi vida me ha cambiado, la vida de mi hijo también ha cambiado. Y bueno, han sido años muy duros. Pero bueno, las cosas van saliendo siempre con el objetivo de cada día estar mejor. Gloria ha conseguido un empleo y una vivienda social, un palacio para ella, porque madre e hijo tienen una habitación propia.
Es jueves, es 25 de noviembre. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Y es un día además repleto de efemérides. Ya hemos recordado a las 6 que hace 5 años que murió Fidel Castro y ahora recordamos que hace 50 del cierre del diario Madrid, ordenado por la dictadura franquista. Allí trabajaban entonces unos jovencísimos Natibel Preciado y Miguel Ángel Aguilar, para unos lectores muy concretos. Los estudiantes y los obreros. Eso al régimen le traía completamente desbordado. Es que España tenía una necesidad de libertad tan grande que era... Bueno, no hay censura previa, pero hay una especie de censura que si te pasas te ferramos. Ella como redactora, él como corresponsal en Londres, así recordaban anoche en Hora 25 en la SER el cierre de este periódico convertido en símbolo de la censura franquista. A las 7:30 recordaremos otro aniversario destacado de este jueves. De momento nos quedamos con la previsión del tiempo. Que sigue marcado por el temporal. Hoy volverá a llover en la costa norte de Asturias. Sigue la alerta por la crecida del río Sella. ¿Cómo despierta Asturias? Ángel Fabián, buenos días. Buenos días, pues las primeras noticias de la mañana son tranquilizadoras. Acabamos de hablar con el gerente del Servicio de Emergencias de Asturias, el SESPA, y nos ha descrito una noche que nada tiene que ver con la tarde de ayer. Óscar Rodríguez. Pues muy tranquila. La verdad que acabo de hablar con el 112 para que me informase de toda la situación y muy tranquila. Los niveles de los ríos Nalón, Sella y Piloña han bajado lo suficiente para no ser motivo especial de preocupación en este momento. Se encuentran los tres en observación, ni siquiera en prealerta. Ayer se vivieron, momentos muy dramáticos, sobre todo con el desalojo del Hospital Comarcal de Arriondas con 56 pacientes. Las 7 de Hoy por Hoy. SER Podcast. Queda justo un mes para el día de Navidad, unas fiestas que vuelven a estar en el aire por la ola de contagios que golpea Europa. Las medidas de intervención deben ir dirigidas en una doble vertiente. Vacunar y seguir vacunando. Y en segundo lugar, ir implementando aquellas medidas restrictivas que se deban realizar y llevar a cabo en función del peso de la pandemia. Más vacunas y restricciones es la receta que recomiendan expertos como Amos García Rojas, con el que hemos hablado aquí en la SER. De lo primero, de las vacunas, Sanidad quiere acelerar las terceras dosis para mayores de 60 años antes de esas fiestas de Navidad. Carolina Darias. Tener vacunados a estos colectivos, que aproximadamente son unos 16 millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, porque sabemos que en estas fiestas hay una mayor interacción social, una mayor movilidad, y es fundamental protegerlo. Además, y salvo sorpresas, la Agencia Europea del Medicamento aprobará hoy la vacuna para menores. Informa Teresa Rubio. Con la vacuna pediátrica, ha dicho la ministra, se hará como con el resto. Estaremos primero a la espera del pronunciamiento y la autorización, en su caso, de la agencia de la EMA sobre la vacuna pediátrica, 5-12 años, que es de la compañía Pfizer. A partir de ahí, la ponencia de vacunas lo valorará y, sobre todo, estaremos pendientes de que la Comisión de Salud Pública así lo apruebe, en su caso, si fuese el caso, y de la llegada de vacunas, porque tenemos que ver cuándo empiezan a llegar las vacunas a nuestro país para comenzar, en su caso, si así se estableciese esa decisión. Pero vayamos, como siempre, paso a paso. Lo que sí considera importante es vacunar, si se puede, antes de Navidad, con la tercera dosis a los 16 millones de personas que ha indicado la ponencia. Mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, y los vacunados con la monodosis de Janssen. Y desde Bruselas nos va a llegar hoy una propuesta para fomentar las dosis de refuerzo, vincular el pasaporte COVID a la eficacia de la vacuna, que, como saben, se va reduciendo con el tiempo. Un certificado cuya implantación va a estudiar hoy la Comunidad Valenciana y que comienza a pedirse ya en Aragón. Zaragoza, Ana Sánchez Borroy, buenos días. Buenos días. El llamado pasaporte COVID habrá que presentarlo en establecimientos de ocio nocturno, en celebraciones como bodas, bautizos o comuniones que tengan lugar en locales de hostelería y en eventos con más de 500 personas en recintos cerrados o más de 1.000 en espacios abiertos. Desde el Gobierno aragonés indican que la exigencia de este pasaporte se va a mantener hasta que el Gobierno de España declare el final de la crisis sanitaria. Los empresarios del ocio nocturno ya anunciaron ayer que van a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón medidas cautelarísimas para intentar paralizar esta medida. En el resto de Europa también se amplían las restricciones. Ha empezado un nuevo confinamiento en Eslovaquia que va a durar 2 semanas. Italia ha ampliado la vacuna obligatoria y Francia también anunciará hoy nuevas medidas. Pues nos vamos a París. Sara Canals, buenos días. Buenos días. Según concretó ayer el Elíseo, se están considerando 3 grandes tipos de restricciones. Reforzar las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, que el pasaporte COVID sea más estricto para los no vacunados, reduciendo, por ejemplo, la validez de la prueba PCR, o acelerar la campaña de vacunación
vacunación con la dosis de refuerzo. Así lo especificó el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, quien explicó también que el objetivo es hacer todo lo posible para salvar las fiestas de Navidad y de fin de año. Y es que el Gobierno quiere evitar medidas más severas como el toque de queda o el confinamiento, pero los datos preocupan. Según el portavoz, la incidencia superará los 200 casos por 100.000 habitantes en todo el país durante el día de hoy, y en las últimas 24 horas se han registrado más de 30.000 nuevos positivos. La presión, además, empieza a notarse también en los hospitales, donde el ingreso de nuevos pacientes ha crecido un 40% respecto a la semana anterior. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Más allá de la foto que la derecha y la ultraderecha renovaron ayer recordando la imagen de la Plaza Colón, queda la propia protesta de los sindicatos policiales que se alinearon con los convocantes de la manifestación del sábado, informa Ana Terradillos. Hay diferencias entre los sindicatos de ayer con los convocantes del sábado, pero en esto van todos de la mano, como pudimos comprobar ayer in situ en esos lugares de concentraciones. Nos molesta que esté el Gobierno modificándola sin haber contado con asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de las diferentes policías. Poner muy difícil nuestra labor en cuanto a identificar a los ciudadanos, y de la misma manera genera inseguridad ciudadana porque cuestiones como la tenencia de drogas es tipificada como infracción grave y va a pasar a ser una infracción leve. Es el SUB y la Asociación Unificada de la Guardia Civil que calculan que el sábado van a salir a la calle más de 20.000 agentes que vienen prácticamente de todos los puntos del país. Interior teme que esta protesta acabe politizada por el Partido Popular y por Vox en un asunto tan delicado con el que ellos mismos han tenido que lidiar con Unidas Podemos desde el inicio de legislatura. El PP agita la calle mientras ignora las declaraciones en el juicio de la trama Gürtel en Boadilla. Una de las figuras destacadas en esa trama y exalcalde de esa localidad, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, ha señalado en su declaración a Esperanza Aguirre y a su sucesora en la presidencia de la Comunidad de Madrid, a Ignacio González. Informa Miguel Ángel Campos. González Panero dice que tanto en las precampañas como en las campañas era habitual el uso de dinero negro y que incluso actos de Esperanza Aguirre fueron abonados desde la Caja B con pleno conocimiento del Partido Popular. Algunos actos son actos donde también, por ejemplo, pues venía la candidata de la Comunidad de Madrid. Recuerdo uno en Boadilla pues para presentar el proyecto que ella quería del cierre de la M50 por el norte. Y esos gastos pues se hacían extraoficialmente, se hacían por Caja B o se hacían por el pago de estas comisiones que figuran ahí, ¿no? El Partido Popular a nivel regional, claro que lo conocía. También afirmó que recibió presiones del entonces vicepresidente en Madrid, Ignacio González, quien en sintonía con Correa pretendía que adjudicara una parcela para beneficiar a contratistas de la trama en detrimento del erario público. Y en Castilla y León el foco vuelve a estar en el proceso que eligió como líder del PP regional al actual presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco. Hay un juez que lo está investigando y ha citado a declarar como investigados a miembros de la actual cúpula de los populares en Salamanca. Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. En ese auto, en concreto, el juez cita como investigados la antigua figura del imputado, al actual responsable del PP en la provincia y a la gerente. Ve también que se incluye en esta misma condición al propio Partido Popular de Salamanca. Lo que se pretende es aclarar cómo se recaudaron hasta 60.000 euros para hacer frente a las cuotas atrasadas de los afiliados de modo que pudieran votar en las primarias. Por el momento, Ciudadanos, socio de gobierno del PP en Castilla y León, guarda silencio sobre este asunto. Ser Podcast. Y esto que escuchan es la protesta de los inmigrantes en Francia. En el campo de Calais reclaman más protección tras la mayor tragedia migratoria jamás documentada en el Canal de la Mancha. 27 muertos de momento, según la última actualización. Francia y Reino Unido están en shock. Nunca habían visto nada igual. Por eso anoche hablaron Emmanuel Macron y Boris Johnson para buscar mayor cooperación contra las mafias. Volvemos a Francia. Cuéntanos, Sara. Según el ministro del Interior francés, se trata del peor drama jamás vivido en el Canal de la Mancha. Una respuesta internacional, coordinada, très dure. Desde Calais ha exigido una respuesta internacional, coordinada y muy dura contra los traficantes de personas en la zona. Por ahora hay 4 detenidos, presuntamente vinculados con el hundimiento del bote, y según el titular de Interior, en lo que llevamos de año, 600 individuos han sido detenidos en las costas francesas y 47.000 personas han intentado cruzar el canal. Mientras tanto, en París, el primer ministro Jean Castex preside esta mañana una reunión de urgencia con otros 8 ministros para abordar esta crisis, y por su parte el presidente Macron, en un comunicado oficial, ha dicho que no va a permitir que el Canal de la Mancha se convierta en el cementerio de Francia y ha exigido a la Unión Europea más refuerzos en la frontera con el Reino Unido.
y una firma que escenificará la nueva estrategia de Israel en el mundo árabe. Su ministro de Defensa va a firmar hoy en Rabat el primer acuerdo de cooperación en defensa, inteligencia y ciberseguridad. Corresponsal Sonia Moreno. El ministro de Defensa israelí Benny Gantz se encuentra en Rabat para una visita histórica durante la que el miércoles se firmó un acuerdo de cooperación en materia de defensa y ciberseguridad, un año después de la normalización de sus relaciones. Abarca intercambios de experiencias y conocimientos, transferencia de tecnología, formación y cooperación en la industria de la defensa. Es el primer acuerdo de este tipo que Israel suscribe con un país árabe y permitirá a Marruecos adquirir tecnología de la poderosa industria militar de Israel. Hoy sigue en Rabat, se reunirá con el jefe de la inteligencia exterior, Yassin Masuri, y visitará la sinagoga Talmud Torah. La normalización de relaciones entre Israel y Marruecos fue anunciada a finales de 2020 en el marco de los llamados acuerdos de Abraham promovidos por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.